aunque Paimon continuó promoviendo la prohibición de la guerra, había una clara falta de fuerza en su voz. Paimon probablemente también comprendía cómo la conclusión de la reunión iba a llegar a su fin. Su Alteza no salió de sus cabales para prevenir la voz de Paimon. Él simplemente la observó con ojos vacíos que parecían como si estuviesen maravillados de una pieza de arte. La mente de las personas naturalmente son reveladas por sí solas, y lo que la gente expone por su cuenta es, claro está, su mente. Sin embargo, la mente que parecía de su Alteza y la mente que él revelaba eran peculiares, por lo que ocasionalmente se me hacía difícil comprender su significado. Su Alteza era dormir como un vago y drogarse durante toda la noche. También, su Alteza era embellecer astutamente la guerra. La astucia se filtraba secretamente en la vagancia, y la vagancia residía indiscretamente dentro de la astucia. Cada vez que veía a su Alteza, una única araña, recuerdo a una araña venenosa con su cuerpo tendido sobre su telaraña y durmiendo vagamente. Para su Alteza, todo el mundo era como una red, por eso, que él descansara pacíficamente significaba que él estaba cazando. Su Alteza de repente se volvió para mirarme. Ya que era percibida como una campesina, yo era incapaz de acercarme al centro de la sala de conferencias. Solo podía ver la reunión desde la distancia. En eso, su Alteza movió sus labios. No hubo sonido. ¿Qué tipo de juego podrá ser? Era un comportamiento ofensivo hacia la sagrada noche de Walpurgis. Era inexcusable. En eso me dio un ligero dolor de cabeza. A través de la lectura labial, leí cada palabra que fueron creadas por los labios de Lord Dantalian pero no pronunciada. Zetaev, Artu, Im, Aropi, Etsiase. Osor Mosa, Y-Os, On. No establecía una frase. No era el lenguaje de Habsburgo ni Franconio. ¿De qué lenguaje venía? Eso no lo sabía, no, un momento. Su Alteza era el tipo de persona que usaría la misma broma todos los días. Si yo la leyese al revés como lo hice antes, entonces tendría sentido, Zetaev, Artu, Im, Aropi, Etsiase. Osor Mosa, Y-Os, On. Si la leyese al contrario, entonces. No soy asombroso. ¿Caíste por mí otra vez? Mientras experimentaba mi mirada tornarse delgada como un pez putrefacto en tiempo real, moví mis labios. Mátese de una vez, por favor. Las bromas continuaron hasta el amanecer. A las 4 de la mañana fue cuando los lores demonio finalmente votaron en si irían a la guerra o no. Este fue el resultado exacto. Total de participantes en la reunión, 63 personas. Cantidad de sí a la guerra, 38 votos. Cantidad de no a la guerra, 21 votos. Abstenciones, 4 personas. Ya que los votos aprobatorios eran más de la mitad de la cantidad total de participantes, la guerra estaba determinada. Todo estaba fluyendo en dirección en la que Lord Dantalian lo deseaba. El primero Lord Demonio, Baal, el segundo Lord Demonio, Agars, y el tercero Lord Demonio Basago no participaron en esta reunión, por lo que la decisión de guerra pudo considerarse que tenía que ser manejada con más rapidez que cautela. Pero, ¿cuál era el problema? No hubo fallo de acuerdo a la ley. Ahora podríamos llevar la guerra a cabo de forma legítima. Si me tocase especular que la función de la guerra era matar a los humanos, entonces, justo ahora, a través de la conferencia de hace unos segundos, se nos presentaban los derechos de asesinar a los humanos legítimamente. El límite legal e ilegal trazado en la muerte, el cual fue hecho debido a que las personas quedaban insatisfechas luego de preocuparse con las leyes legales e ilegales en la vida, era hilarante. Era la broma más divertida que había oído en todo el año. Seguramente Su Alteza Dantalian estaba riéndose a carcajadas por dentro. ¿Cuándo deberíamos enseñarles la lección a los humanos? Debería ser suficiente comenzar a moverse cuando el frío disminuya un poco para el tercer mes. Una vez que les tomemos una cantidad justa, los humanos quedarán en shock y bajarán sus cuerpos por su propia cuenta. Convocaré una reunión de razas y le informaré a los más jóvenes. Ha pasado bastante tiempo desde que me calenté. Las complexiones de los lores demonio eran ligeras. Estaba claro. Aquí nadie estaba interpretando esta resolución de guerra a gran escala. Ellos estaban mirándolo como una simple guerra para saquear.
y esto se refería solo a la facción de las llanuras. La facción montañosa había tomado esto como una pequeña lucha dentro de los asuntos diplomáticos. Estaban discutiendo seriamente el tema de enviar un mensajero al imperio y al reino para amonestar a los humanos por su perversidad. Era una comedia. Qué fácil escupían sus palabras. Qué fatal era para un individuo decidir en una guerra, donde la gente asesinaba y era asesinada por los demás, solo con palabras. Esas personas no tendrían que soportar esa responsabilidad por su cuenta. Entre los lores demonio, solo Paimon tuvo una complexión oscura hasta el final. Tras ver los resultados de la votación, Paimon se lamentó por un largo periodo de tiempo. Ella aclaró su garganta. La advertencia que ella dejó permaneció en el techo e hizo eco por todo el lugar. Cuándo comenzará la guerra y de dónde vendrá, es algo que no sabemos. Ya que no sabemos cuándo se iniciará, no sabremos cuándo terminará. Ya que no sabemos de dónde vendrá la guerra, no sabremos a dónde irá con el fin de terminar. Señores, ¿no se sienten confundidos? Esta dama se siente incómoda. No debería ser posible cubrir el peso de las vidas con la ligereza de las palabras, y aún así, esta dama se preocupa por una cosa. Que nuestros soldados tengan que soportar ese peso debido a nuestra frivolidad. Luego de decidir reunirse en las planicies de Yodvingios en el 15º día del segundo mes para avanzar juntos, la reunión terminó. Lord Demonio más débil, Dantalian. 71º rango. Calendario imperial, año 1505, mes 12, día 7. Palacio de los Gobernadores, Nibelheim. La conferencia se dispersó. Esperé que todos salieran. Mientras miraba el oscuro tejado, residí en las palabras que Paimon dijo. Los lamentos de Paimon sobre el desconocimiento del origen y destino de la guerra era honestamente magnífico. Mientras los demás lores demonio trataban de abrirse paso entre la nube de humo que Barbatos y yo esparcimos, Paimon estaba preocupada por el origen de ese humo. Fue solo ella. La única persona que trató de mirar por encima del humo. La sala de conferencias estaba vacía. Los sirvientes apagaron las velas. Se sentía como si yo estaba por mi cuenta en él, detrás de escena, de un salón de presentaciones donde los actores han dejado a la audiencia y se han ido. Lo siento. Ahora que lo pienso. Incluso durante el tiempo en el que ella colapsó tras recibir mi represalia en este salón, Paimon se disculpó con exagerada sinceridad. La 9 mujer se disculpó ante el 71º hombre, es decir, yo. Temí repentina y lúcidamente que ella pudiese disculparse con sinceridad y lamentarlo con honestidad. Paimon probablemente no cometería el mismo error 2 veces. Cruzando la vacía sala de conferencias, Lápiz se me acercó a un lado, y me preguntó, ¿qué está haciendo, Su Alteza? Me preocupa si tendré que asesinar a un individuo. No será algo fácil. Lápiz respondió con calma. No había señales de estar sorprendida por lo que decía. Ella ni siquiera preguntó por la persona que yo estaba considerando asesinar. Sabía que Lápiz estaba contemplando en su mente lo mismo que yo. Citri siempre está de parte de esa persona. Citri. La 1-2 Lord Demonio. Si uno fuese a posicionarlos por fuerza personal, entonces, el más poderoso sería Agars, seguido estaría la 8, Barbatos, y en tercer lugar estaría Citri. Ya que ella siempre sigue a esa persona como si fuese una hermana mayor y no la deja sola ni un momento, sería difícil lograr el asesinato. Recordé el evento del pasado. El momento en el que Paimon había caído tras recibir mi contraataque, estaba una chica Lord Demonio quien la apoyó y se fue. No pude ver su rostro, pero ella debía haber sido Citri. Y luego recordé a Torukel. El viejo Goblin comerciante Torukel. Regresando a ello, ¿ese mercante no cometió suicidio también para proteger a Paimon? En eso dejé escapar un extenso graznido. Ah, sí. Paimon está bendecida con la gente, ya veo. Sus leales súbditos la protegen formando una muralla, por lo que sería difícil atravesarla desde fuera. Ya que ella es una individua que se preocupa, incluso, por las fogatas encendidas por los soldados, sería un grupo. ¿Lo dejará ser? Aún no puedo ver los medios. La lealtad no se forma por sí sola.
Hay leales a Paimon porque es capaz de llenar algo que ellos son incapaces de llenar solos. Debo descubrir qué es lo que Paimon les provee. Lápiz se apoyó sobre una rodilla. Ella gentilmente inclinó su cabeza contra mi pierna. En el centro de esa vacía sala de conferencias, sentimos silenciosamente el silencio del otro. De repente, habiendo unas ganas de tener contacto, presioné mis labios contra los de Lápiz. No importa cómo lo vieses, una hora no era suficiente. Ahora que la conferencia había terminado, quería llenar esa sensación faltante que había quedado antes de que se iniciara la conferencia. Lápiz exhaló. Su Alteza. Este es un lugar sagrado. Eso no lo hace mejor. Era una ubicación sagrada a la que solo los lores demonio podían asistir y Lápiz era una campesina. Debido a mi cruel broma de sugerir ensuciar el área más divina con la ofensa de una campesina, Lápiz cerró su boca. Éramos cómplices. Amantes que fueron heridos por el mundo, llevando esas cicatrices y compartiéndolas mutuamente, pero no había necesidad de eso para los amantes que trataban de dañar el mundo. Dentro de las brechas de nuestras carnes entrelazadas, el sonido de la respiración se enterró profundamente. Frotamos nuestras pieles tanto como pudimos y superpusimos la piel del otro lo más amplio posible. Incluso reprimimos nuestros sonidos tanto como nos fue posible. Cuando los gritos de ambos escapaban de vez en cuando, el sonido llegaba tan alto como en el techo. A través de la noche una ventisca rugió fuera de la ventana. Se sentía como la nieve estaba cubriendo los campos agrietados que eran especialmente áridos. Las heridas de la tierra serían enterradas bajo la nieve. Al amanecer, el sonido de la nieve había cesado en el mundo. Capítulo 2. Invierno. A ver, trata de decirme papá. ¿Está loco, milord? Organicé mi ejército a través del invierno. El humor de los soldados era feroz y violento. Ellos no podían soportar la idea de ver a una chica de 16 años fingir ser una general. Cada vez que los miraba, los soldados rápidamente se movían para obedecerme, pero solo era por ese momento. En lugares donde no se observaba, el personal militar criticaba a Lady Farnesio. Gracias a las brujas que habían distribuido a sus familiares por allí cerca, fuimos capaces de escuchar vívidamente a los soldados hablar a nuestras espaldas. Escucha bien. Habiendo grabado sus palabras en un artefacto Memory Play, le permitía a Farnesio escuchar todo eso. Los soldados se referían a Lady Farnesio como ramera humana. Somos demonios, entonces ¿por qué es que una ramera humana está arrastrándose aquí diciendo que va a comandarnos? ¿Qué tipo de mierda es esa? Es pura mierda. Eso es lo que es. Pero la apariencia de esa jovencita está bastante bien. ¿Quién va a la guerra a verle la cara a alguien? Luchamos para arrancar cuellos con esas caras pegadas en ellos. Incluso si esa ramera memoriza un par de líneas de un manual del arte de la guerra, dudo que los oficiales novatos sean intimidados por ella luego de escuchar que ella lee algunos libros. ¿Quién sabe? Todas nuestras cabezas pueden caer tras ser empujadas por sus caderas y escucharla gemir. Los soldados reían fuertemente. Incluso podíamos escuchar las increpadoras críticas de alguien a un lado que les decía que tratar de conseguir a una tipa, una con la que su Alteza Lord Demonio ya ha hecho lo suyo, era una acción peligrosa. Sin embargo, no se dijo en forma de diálogo donde ellos estaban reprochándolo seriamente. Se dijo con un tono bromista rodeado de humor. Escuchando hasta ese punto, cerré el artefacto. ¿Qué piensas? Parece que los soldados andan diciendo todo lo que se les viene a la mente sin siquiera saber nada de esta damisela. Farnesio murmuró con un rostro inexpresivo. Esta damisela nunca ha compartido cama con usted, Majestad. ¡Qué gente tan problemática! Oye. Esa parte no era el caso. Un poco más, ¿cómo lo dirías? ¿No hay un problema más importante que yace letárgicamente? Si fuese a señalarlo con más detalle, entonces hay un hecho de que tu comando militar no está recibiendo ni una pizca de respeto. A pesar de haber escuchado mi comentario, el rostro de Farnesio seguía carente de emociones. Ella ni siquiera volvió su mirada hacia mí, sino que, silenciosamente siguió leyendo su libro de historia. Mientras lo hacía, Farnesio murmuró, no es posible desmontar y solucionar un problema dentro de un ejército con tanta facilidad.
Solo son incapaces de aceptar así como así a una extranjera. En otras palabras, significa que ellos están aferrados firmemente en el interior. Ya que están así, no se despedazarán fácilmente cuando estén ante el enemigo. Son gente de élite. Entonces, si esta damisela degollara a los centuriones y decano, entonces el poderoso ejército se desplomaría desde dentro y terminaría reducido a una simple multitud. Los capitanes que maldijeron a esta damisela serían cortados, y sus posiciones serían reemplazadas por tipos que son buenos halagando a esta damisela. En lugar de capitanes hábiles, capitanes que son buenos lamiendo las botas de esta damisela terminarán recibiendo un trato especial, y eso no sería correcto. Un ejército es un grupo de personas que están atados esencialmente por sus trabajos internos y externos. Esta damisela teme que la idiotez de remodelar la capa externa solo haga que la capa interna se deteriore. Examiné cuidadosamente la complexión de Farnesio. A pesar de haber oído palabras vulgares siendo dichas por los inferiores soldados, no había señales de que ella mostrara resistencia hacia ellas. La única cosa que había allí era la imagen de ella contemplando lo que iba a tener que hacer con el fin de encargarse apropiadamente de los soldados mientras no los trataba como gente, sino como herramientas. Laura de Farnesio era una psicópata. No obstante, ella era una psicópata bastante ingeniosa. ¿Sería permisible dejarte todas las órdenes militares a ti? ¿Acaso usted no sacó a esta damisela del mercado esclavista con el fin de dejarla reinar sobre sus tropas? Está bien que deje de preocuparse, Majestad. Los asuntos militares son tarea de esta damisela. Ya que es un problema que confronta a esta dama, ella debe manejarlo por su cuenta. Sabía que mi preocupación era innecesaria. Con la intención de terminar esta conversación con una prueba, la reprendí. ¿Es que los asuntos militares serán manejados solo porque alguien como tú dice que puede encargarse de ello? Sus palabras están siendo muy agresivas, Majestad. En lugar de usar palabras para implantar miedo en esta dama, use una meta para aligerarle su camino. Te daré un mes. Dentro de 30 días, hazte con el control de la disciplina militar. Si eres incapaz de mantener esas palabrotas que acabas de decir, entonces te castigaré por el crimen de parlotear sin pensarlo. Entendido. Farnesio no removía su mirada del libro. Ya que yo abrí rudamente el camino ante ella, estaba bien apoyar suavemente el camino que tenía detrás. Le pregunté indirectamente, ¿no hay nada con lo que pueda ayudar? Por favor, asígnele los familiares de las brujas a esta dama. Esta dama los usará como ojos y oídos, y los utilizará para examinar las cosas que esta dama no puede ver o escuchar. Una petición fácil. Además, Farnesio habló. ¿Por qué usted dice que se convertirá en el padre de esta damisela? Los soldados están ignorándote porque eres la hija de un humano. Supongo que las molestias hacia ti disminuirán si yo te adoptase como mi hija. Farnesio terminó de mirar su libro. Finalmente me miró, pero por alguna razón, sus ojos estaban llenos de sospecha. Se sentía como si estuviese tratándome como comida desperdiciada. Eso es bastante indecente. Esas palabras no pueden estar erradas, pero la forma en la que usted lo piensa es lamentable. En todo el mundo, ¿que Lord trataría de resolver un asunto militar mediante la adopción? Aunque esta damisela lo ha sentido antes, me parece que usted está un poco loco. Al menos no es normal. ¿Y eso qué te importa? Tú eres la psicópata. Farnesio se sumergió en la capa interior de los asuntos militares. Farnesio colocó su ropa de cama al lado de la sede donde los soldados jugaban y descansaban. La general residente usaba el uniforme que llevaban los soldados, un set sencillo de cubierta y sabana, y un tazón de calidad inferior. Ella planeaba vivir junto a las tropas. Los capitanes se reunieron ante mí y se quejaron. Es incómodo ya que la general entró abruptamente en nuestra área. Ya que la general está cerca, incluso cuando estamos recibiendo nuestro desayuno con nuestros tazones, antes de que podamos tener nuestra porción de sopa, terminamos viéndole la cara a la general. Mientras espiamos a la general, terminamos masticando la carne de nuestra sopa en menos tiempo. Ya que frecuentemente estamos pendiente de la general, frecuentemente olvidamos masticar, por eso,
No tenemos energía para comer nuestros alimentos y fácilmente tenemos mala digestión. Pero, ¿cómo esperamos luchar apropiadamente cuando la general interfiere con las comidas de los subordinados? Entiéndalo, por favor. Su Alteza, entiéndalo, por favor. Me rasqué la frente. Veo que estos bastardos están lanzando obstinadamente una queja por sus comidas. Están ensuciando mi nombre. Ya que estos tipos están agitándose como cabras, también me comportaré como alguien de mente estrecha. Veamos cómo les va con mi actuación enojada. Tomando un profundo respiro, descargué las palabras como una ronda de balas. ¿Están discutiendo cosas domiciliarias ante el rey? Bien, que así sea. Les informaré de todas sus cosas domésticas. Toda la comida que ustedes que se llevan a la boca cada mañana viene de mí. La cena que va dentro de ustedes y la mierda que sale de sus cuerpos, todo eso viene de mí. Cuando sus espadas se rompen, ¿quién sale con el fin de solicitar que sean reparadas? ¿Quién buscará al herrero? ¿Quién obtiene el caballo y el vagón para cargar las armas y enviárselas al herrero, y quien les provee alimentos y alojamiento a los cocheros que viajan de un lado a otro? Yo soy el encargado doméstico. Ustedes, desagradecidos. Les estoy diciendo que yo soy su monarca. Solo porque se sienten ligeramente incómodos por el hecho de que estar un poco más cautelosos y masticar un poco menos, ¿vienen aquí ante mi presencia para formar un alboroto? Agarré la almohada de madera que yo estaba usando para mi siesta y se la lancé a los capitanes. Una vez que la almohada de madera golpeó el suelo y rebotó, las columnas de los capitanes temblaron. Los capitanes bajaron mucho sus cabezas. El significado del habla que usé cuando trataba con los lores demonio y el tono que usaba al dirigirme a los capitanes militares era claramente diferente. No les permití correr muy lejos por comportarme innecesariamente como todopoderoso ante los capitanes. En lugar de eso, me puse a su nivel y les hice bajar sus cabezas mientras eran incapaces de moverse. Esa era mi estratagema. Estos tontos ignorantes. Sus palabras son infinitas, Majestad. Tenemos la culpa, Majestad. Nuestros pensamientos fueron cortos. Bien. Al ver que son capaces de disculparse con tanta facilidad, no les haré arrepentirse profundamente. Laura de Farnesio es la general que da las órdenes militares en mi lugar, ella es la general interina. En cualquier lugar que yo no esté, ella es su monarca. La razón por la que no estoy castigándolos en este momento no es porque haya aceptado sus disculpas, sino porque quiero que vayan ante la general interina y terminen de disculparse. Un error que ocurra dentro del ejército es algo que la general debe perdonar. Pero, Majestad, luchamos con la fuerza que la comida nos aporta. Si somos incapaces de comer apropiadamente, entonces... No queremos decir eso, pero, ¿qué les pasa a estos cabrones? Desenvainé una espada. ¿Debería ayudarlos personalmente a hacer que sus comidas pasen con más facilidad por sus gargantas? Ese fue el momento en el que los capitanes finalmente corrieron. Ya que sus pasos se sentían más débiles que refrescantes, los perseguí. Los capitanes fueron sorprendidos y dejaron escapar un grito. Tomé la almohada de madera y se las volví a lanzar, y como yo tenía el don de un pitcher, la almohada de madera golpeó exactamente en el centro de la parte posterior de la cabeza de un capitán. Los capitanes huyeron. Y así, cubrí a Farnesio. Yo confiaba en Laura de Farnesio, quien estaba destinada a ser la comandante más grande del continente como en la historia original. Con certeza, luego de 4 días, Farnesio descubrió el problema dentro del ejército. Mientras usaba el uniforme militar destinado a los soldados, Farnesio llegó a informarme. La irracionalidad dentro de las tropas es enorme, milord. ¿Qué tipo de irracionalidad? Si hay un comandante de regimiento, un centurión y un decano, entonces sería suficiente. A pesar de eso, los comandantes de regimiento entregan sus labores a los centuriones, y estos se los pasan a los decanos, y los decanos a los soldados. Al final, los soldados se encargan de todo dentro del ejército. Incluso los soldados, habiéndose cansado de ello, distinguen a los altos y bajos entre ellos mismos. Los soldados inferiores extienden las camas para los superiores y además de lavarles la ropa. Un asunto que es destacado en cualquier milicia.
Los soldados deberían luchar como soldados y los centuriones como centuriones, y aún así, ¿por qué están ordenando todo a los demás solo por el bien de facilitar sus vidas? Esta damisela, quien es general, debería ser la que comanda a los soldados, pero ya que hay muchos superiores que hacen que los soldados hagan las cosas, es como si ellos tienen muchos generales al mismo tiempo. No hay oportunidad de que la orden militar sea capaz de reunirlos a todos como uno e impregnar profundamente a un ejército de este tipo. Escupí el piso. Mi garganta se sentía sedienta con frecuencia debido al invierno. ¿Puedes resolverlo? Esta damisela sería capaz de aplastarlo con facilidad. Prefería dejar la irracionalidad como estaba y manipularla apropiadamente, pero parecía que Laura de Farnesio era todo lo contrario. Soportar la irracionalidad o tratarla por su cuenta, consideré cuál lado sería más conveniente. Muy bien. Haz como desees. Esta damisela lo hará para su objetivo, Majestad. Farnesio comenzó a manejar la disciplina militar con más severidad. Partiendo de ello, fuese capitán, veterano o recién llegado, independientemente del rango o la experiencia, Farnesio estableció una regla donde todos deberían encargarse de sus mantenimientos por sí solos. Ella avanzó por su cuenta. Farnesio lavaba su uniforme ella sola, y asimismo limpiaba sus propias botas militares. Un día, cuando un soldado le llevó su comida, Farnesio le dijo con voz audible: «Aleja eso. ¿Acaso yo no tengo mis propias manos y mi propia boca?» Farnesio no comió nada ese día. Una vez el comandante alejó el tazón, los soldados no supieron qué hacer. Desde ese día, la imagen de los soldados sirviéndoles comida a los veteranos desapareció. Sin embargo, en este punto, solo desvaneció el exterior. Algo que se disipaba en el exterior, terminaba ocultándose profundamente en el interior. Durante cierta noche, los soldados veteranos se reunieron en secreto con los soldados rasos y abusaron de ellos. Usando a los familiares, fuimos capaces de escuchar los sonidos de violencia fluir desde la esquina del campamento en tiempo real. Oigan, mantengan firmes sus cabezas, bastardos. ¿Creen que esa ramera va a vivir en nuestra sede para siempre? Ella es el tipo de puta que se irá dentro de medio mes. Una vez que lo haga, ustedes morirán por mis manos. Piensen cuidadosamente en quién es realmente importante, malditos. Esa ramera humana es alguien igual a su majestad, y no gente como nosotros. Les daré un consejo honesto, manténganse a raya. Sí, entendimos. Fuese aquí o allí, el repertorio siempre era el mismo. Mientras volvía mis oídos hacia el audio y recibía una sensación de deseo, Farnesio murmuró a mi lado: «Ya veo, me están retando para ver quién ganará». Oh, pudo haber sido solo mi imaginación, pero eso parecía como un rostro ligeramente enojado. Ya que era bastante raro que Farnesio mostrara emociones, eso era intrigante. Desde ese día, Farnesio comenzó a realizar patrullajes nocturnos. Ella no vagaba abiertamente, sino que fingía que era una coincidencia siempre que fuese posible. Por ejemplo, fingir ir al baño en medio de la noche y saltar al acto de violencia que estaba produciéndose en el almacén, o fingir despertarse debido a una presencia y examinar la parte trasera de las sedes. Era un truco obvio. Claro, no había táctica que funcionara de forma tan eficiente como un truco obvio. Pensando en ello, es el comandante apareciendo de la nada en medio de la oscuridad. Los soldados solo podían tener miedo. ¿Qué están haciendo ustedes? Los oficiales mayores que estaban maltratando a los soldados no pudieron responder. Con un rostro inexpresivo, Farnesio anunció: «Ya veo. La gente que no duerme cuando se requiere dormir, debe luchar muy bien cuando se necesite luchar. Me alegra que todos formen un poderoso ejército como si fuesen uno. Los oficiales superiores de allí, síganme». Farnesio hizo que los soldados superiores hicieran trabajo manual. Le dio un pico a cada uno, ella les ordenó cavar. Ya que la tierra se había endurecido debido al frío, los bordes de los picos eran incapaces de perforar el suelo. Mirando el sucio impenetrable, los soldados prendieron fuego con el fin de derretirlo. Tras encender el fuego, ellos cavaron hasta que un pequeño montículo fue apilado en el cuartel. Farnesio miró a los soldados y dio otra orden. «Muy bien.
ahora vuélvanlo a cubrir. Los oficiales vertieron el sucio, el cual ellos habían cavado en vano, de vuelta al agujero. Tomó 4 horas exactas cavar y rellenar el hoyo. El suelo había vuelto a ser plano. Ante los oficiales veteranos que pensaron que sus trabajos finalmente habían terminado y se estaban secando el sudor, Farnesio habló fríamente. Vuélvanlo a hacer. Los rostros de los oficiales veteranos se tornaron azules. Durante mediodía, los soldados cavaron y rellenaron agujeros sin parar. Era un trabajo sin razón ni meta. Ya que no había objetivo, el final no podía verse, y ya que el final no podía verse, ellos no podían soportar la situación actual. Ellos probablemente querían morir. Debía haberse sentido como que estaban cavando sus propias tumbas. Mientras mantenía las manos detrás de mi espalda y me quedaba viendo en la distancia, vi a Farnesio atormentar alegremente a los soldados veteranos. Sinceramente hablando, era placentero. Mátenme, por favor. Nosotros los humildes hemos cometido un error, general. Los oficiales bajaron sus cabezas hasta el suelo y se agacharon. Esta debió haber sido la primera vez que los soldados se dirigían a Farnesio como general. Ella, con una expresión tan transparente como el agua, bajó la vista a los soldados. ¿Y por qué debería acabar con sus vidas? Nadie los valora tanto como para yo hacer eso. Dejen de parlotear y sigan cavando. Farnesio levantó las comisuras de su boca. Ya que ella aún no estaba acostumbrada a hacer expresiones faciales, la boca de Farnesio se torció muy extraña. Eso sí daba miedo. ¿O es que quizás quieren que les dé mi agujero? ¿Ustedes creen que podrán satisfacerme con esas vergas flácidas que tienen? Los soldados gimieron. Luego de ese día, la señorita pasó de ser una ramera normal a una ramera malvada. En el pasado, el sonido de las voces diciendo que esa ramera, con un tono burlesco se elevaba en el aire, pero ahora, las voces decían de esa ramera malvada, con un tono irritante y bastante bajo. Los sonidos que resonaban en lo alto se disiparon rápidamente, mientras que los sonidos que fluían por lo bajo se propagaron. Era una ocasión jovial, muy jovial. Los capitanes llegaron corriendo una vez más a mí. A diferencia de antes, su tono era increíblemente intenso. Se podía sentir una urgencia severa. Todos los capitanes se referían a Farnesio como Lady General. Podía haber sido solo la palabra Lady unida a General, pero había un completo significado allí. Por ejemplo, un significado al nivel de esa puta loca se encontraba inclinado allí. ¿No era un progreso impresionante? Ya que Lady General interfiere con los soldados, no solo durante la tarde, sino que también durante la noche, los más jóvenes son incapaces de dormir apropiadamente. Incluso si carecemos de energía luego de nuestras comidas, podemos luchar con ese vacío. Sin embargo, ¿cómo se supone que la gente luche sin dormir? Esto no viene de un manual de arte de la guerra, sino de la vida misma. La gente leerá libros basados en la vida, pero si alguien va a vivir basándose en los libros, entonces ¿el mundo no quedaría de cabeza? Incluso si el conocimiento de Lady General es profundo y ella llegase a leer cada libro relacionado a las tácticas de la nación, la vida es un asunto ajeno. La gente inferior como nosotros vive en la vida y no tiene más elección que seguir así. Entiéndalo, por favor. Sin moverme, escuché las palabras que venían de los capitanes. Luego de escucharlo todo, fui al almacén y traje un pico. Era el mismo pico que los oficiales superiores habían blandido hasta que colapsaron del cansancio. Y hablé. Veo que sus palabras son bastante profundas como para perforar un principio muy exquisito. Probemos cuán profundo pueden ser enterrados sus cuerpos en el suelo. Los capitanes huyeron. Al mes siguiente, la irracionalidad fue suprimida completamente dentro de las tropas. La tradición de los centuriones tomando los pagos de los decanos, y los decanos tomando los pagos de los soldados desapareció. La tendencia de prestar el dinero que han tomado de otros, y conspirando con los traficantes extranjeros y rufianes para vender objetos por un precio exorbitante, también se desvaneció. Farnesio era una chica viciosa. Más que este hecho se propagó entre las tropas, en contraste, hizo que los sonidos de los soldados que la señalaban y la llamaban ramera malvada se redujeron. En cierto punto, en lugar de ramera malvada,
Las voces de la gente elogiándola como general que pensaba en los soldados antes que los demás, fluyó por todo el ejército. Esta probablemente fue la vez en la que el 11º hoyo fue creado en los cuarteles. Los capitanes reaccionaron sensiblemente ante el humor de los soldados. Al igual que los humanos percibirían automáticamente el olor de las flatulencias, los capitanes comprendieron el temperamento de los soldados. Los capitanes leyeron la atmósfera y obedecieron al comandante. Debieron haber estado asustados de las consecuencias de venir ante mí a quejarse irrazonablemente, pues los capitanes iban celebrando burra por Lady Jane of Farnesio. Los capitanes que se comportaban como si lamieran las plantas de los pies de Farnesio comenzaban a andar por todos lados. Entre ellos, un tipo trató de colocar saliva en los pies de Farnesio y fue pateado. Tisk, tisk, qué tipos tan adorables. Finalmente, el grupo restante de individuos conocido como los decanos y oficiales superiores quedaron. Esas personas eran incapaces de deshacerse del placer de arrebatarle el dinero a la gente que está por debajo de ellos. Eran mejores que los soldados rasos pero inferiores a los capitanes, por lo que había tipos iguales a esos matones de vecindario. Esas personas carecían de habilidad política para reaccionar apropiadamente al estado de los asuntos como lo habían hecho los capitanes. Los oficiales superiores trataban de proteger su autoridad y territorios. Cuando los oficiales superiores maltrataban a los soldados raso, ellos se cedían. Arrastraban a los soldados a uno de los almacenes más remotos en el campamento. Un ratón, que era familiar de una bruja, escuchó voces filtrándose por las brechas de la pared. Oigan, desgraciados. ¿Quién fue el que los sacó a ustedes, holgazanes, de la aldea y los enlistó en el ejército? Soy el más viejo que vive al lado. Ustedes nacieron primero en la aldea y no en el ejército, ¿cierto? Entonces, ustedes deberían de tratar a sus superiores de la misma aldea con algo de respeto. Podemos vivir en la unidad hasta ahora, pero cuando muramos, lo que haremos es volver a casa. Si siguen ignorando a sus superiores, ¿entonces creen que un doliente se mostrará en sus funerales? ¿Creen que esa ramera malvada saldrá de su curso para organizarles un funeral? Ella es la puta que les ordenará morir, no una puta que cuidará de ustedes cuando mueran. Oigan, no nos ignoren. Decimos esto en consideración a ustedes. Además, sin importar cuánto griten aquí, esa ramera no vendrá. Farnesio abrió la puerta de golpe. Sí. Estoy aquí porque ustedes me llamaron. Los soldados gritaron y cayeron al suelo. Pude escuchar el sonido de los materiales colapsando clamorosamente con un choque. Le pregunté luego a Farnesio, pero aparentemente, los soldados estaban mirándola como si ella fuese un fantasma. Está bien que lo anhelen, caballeros. Vamos a cavar hoyos apropiadamente. Los oficiales superiores fueron forzados a extraer tierra durante 2 días seguidos, sin dormir. Al final, la disciplina militar se mantuvo en ascenso. Los soldados se encargaban ellos mismos de sus asuntos domésticos. Si no había una orden oficial desde arriba, incluso los soldados rasos no la obedecerían sin pensarlo. Al final del día del prometido mes, Laura de Farnesio se quitó el uniforme destinado a los soldados y vistió el uniforme militar de comandantes. Tras lavarse, Farnesio llegó a visitarme con un cuerpo limpio. Su piel era tan blanca como la nieve que acababa de caer a la tierra, y su voz era tan clara como el cielo del que provenía la nieve. Yo no era ignorante de su intención de parecer como la nieve y el cielo mientras estaba ante mí. Independientemente de si ella sabía que yo comprendía o no sus sentimientos, esa pequeña mocosa psicópata y problemática dijo brevemente: «Esta damisela está aquí para reportar que ha logrado su meta, Majestad». Cuánto orgullo y arrogancia podía comprenderse por esas palabras tan breves. Quería elogiar a esta niña. Quería reconocer ese trabajo duro por el que había pasado al quedarse toda la noche persiguiendo a los oficiales superiores, consolando a los nuevos reclutas, y haciendo los trabajos de lavandería con sus propias manos. Hice señas a Farnesio para que se acercara, y suavemente le acaricié el cabello que se había arreglado con una peineta de marfil. Sonreí. Bien hecho. ¿Te gustaría beber algo? Farnesio no trató de ganar adoración por parte de sus tropas. Ella deseaba que cada soldado le temiera.
En lugar de animarlos a correr hacia el enemigo, Farnesio consideraba fuertemente el pavor que los soldados sentirían al desobedecer al comandante supremo. Esto era, ciertamente, diferente en comparación a mí. Ignorante del método de obtener el miedo, Farnesio se me acercó y me preguntó: «Milord, ¿qué debería hacer esta damisela para lograr que los soldados le teman?» «Bueno, tienes una apariencia bastante linda, por lo que eso podría ser difícil. ¿Tendrían miedo si hubiese una cicatriz nunca antes vista en el rostro de esta dama?» «Maldición, qué niña tan ignorante. ¿Cómo puedes pensar tan unidimensionalmente? Piensa con un poco más de razón. Solo usted y Lady Lazuli llaman ignorante a esta damisela». Farnesio se enojó. Recientemente, Farnesio había estado recibiendo educación tanto de parte mía como de Lápiz. Comparado conmigo, Lápiz le enseñaba con más severidad. Era obvio que esta pequeña engreída, quien vivía su vida creyendo que era una genio, tuviese baja moral si fuese maltratada frecuentemente. Sintiendo algo de simpatía, hablé indirectamente. ¿Debería darte un buen truco? Al día siguiente, Farnesio compró 15 perros de caza. Las cinturas de estos canes eran tan delgadas que parecían esqueléticos, pero el color de sus pieles era bastante asombrosa. Ellos eran una raza comúnmente criada por las familias imperiales y reales, por lo que eran considerablemente caros. Los perros no dejaban el lado de su maestro ni por un segundo. Ya veo, a Lady Farnesio le encantan los perros. Criar perros de caza es un buen pasatiempo. Ellos pueden olfatear la esencia del enemigo y perseguirlos, por lo que también es conveniente para nosotros. Los soldados se reunían en grupos pequeños y masticaban su carne seca. Aunque ellos lanzaban algo de su carne seca por diversión, los perros de caza no desviaban su mirada. Farnesio adquirió personalmente comida y los alimentó ella misma. La comida canina parecía más lujosa que la comida de las personas. Algunos soldados bromeaban que Lady Janeway alimentaba a los callejeros mejor que ellos y se reían. Tras ver la imagen de Farnesio proveerles carne de lujo a las bestias, algunos clamaban que ellos estaban deleitándose, pues ella finalmente parecía una jovencita, mientras que otros se preocupaban de que el interés egoísta de la comandante perturbaría el orden militar. Con una mitad deleitada y la otra preocupada, los soldados miraban la comida de perros con envidia. La hora de que el ejército fuese a la guerra había llegado. Las tropas, las cuales habían dormido cálidamente y comido hasta llenar sus estómagos, tenían ojos claros a pesar de la temporada de invierno. 3.500 enanos de infantería, 500 centauros de caballería, y 50 brujas contratadas de la ciudad estaban de pie en el campo de invierno, esperando el discurso de su general antes de nuestra partida. Había personas reunidas cerca de las afueras del campo, pero solo eran traficantes y prostitutas. Era el tipo de personas que vivía con pies ocupados por seguir constantemente al ejército al lugar al que éste fuera. Mientras sujetaba un espadín, Farnesio subió a la plataforma. No había decoración, por lo que la espada era pequeña. Ya que la apariencia del arma era ligera, encajaba con la figura de la señorita. Los perros de caza siguieron a su maestra hasta la plataforma. Los perros, entonces, se ubicaron silenciosamente a su alrededor. Farnesio desenvainó su espada. Al escuchar el sonido del metal, los perros de caza miraron detrás de ellos. La empuñadura azul claro de la espada cortó el extenso cuello de un perro. La sangre brotó. Los demás perros no reaccionaron. Farnesio asesinó a los 15 canes, y hasta el final, ni uno solo ladró. La sangre fluyó silenciosamente desde la plataforma. Los soldados contuvieron sus alientos. Ellos no se atrevieron a encontrarse con la mirada de la comandante. La gente le temería a la general que había asesinado despiadadamente a los perros de caza, los cuales había criado espléndidamente. Ellos temerían a la silenciosa general, cuyo rostro fue tan inexpresivo durante todo el asesinato, y ellos también tendrían miedo del hecho de que esa general era simplemente una jovencita de 16 años. Estaban especialmente asustados de las intenciones detrás de la general, quien había salido de su curso para asesinar a sus mascotas, a las cuales ella trató con cuidado, en el día en el que el ejército partiría. Mientras miraba las cabezas de los perros decapitados rodar por el piso, los capitanes se sobaron los cuellos. Laura de Farnesio habló: «Avancen.
y las tropas obedecieron. Farnesio convirtió a los perros de caza muertos en carne seca. Desde allí hasta donde los demás lores demonio habían planeado reunirse con sus ejércitos, había un trayecto de una semana. Por una semana, Farnesio masticó la brusca carne hecha de los perros y ahuyentó a los soldados con su mirada. En uno de esos días, un río no se encontraba completamente congelado, por lo que pudimos establecer un campamento en un servicio de ferry para descansar. Había pequeñas aldeas ubicadas junto al servicio de ferry. Di una orden militar y les prohibimos saquearlas. Cerca de la tarde, 3 soldados fueron atrapados. Eran criminales que habían traspasado en secreto una propiedad privada para robar y violar a las mujeres y niños. Al momento en el que oí el reporte, yo me encontraba disfrutando mi té en una habitación al fondo junto a Farnesio y Lápiz a mis lados. El té calentó mis entrañas. Bajando mi taza de té, miré a Farnesio. Ya que eres la general, decide tú el castigo. Deseo ejecutarlos. Ejecución, Tras mirar ligeramente a Lápiz, me volví otra vez hacia Farnesio. ¿Acaso la ejecución no es algo excesiva? Son personas que han desobedecido la orden militar. Además, ellos son los primeros criminales. Este castigo decidirá la forma en la que se llevará a cabo la retribución dentro del ejército a partir de ahora. Esta damisela desea encargarse de esto con severidad. Lápiz interrumpió la conversación y preguntó calmadamente: ¿qué método de ejecución llevará a cabo? Con el fin de establecer una normativa recta dentro de la milicia, sus cabezas han de ser cortadas y exhibidas. Esta damisela los decapitará. Lápiz volvió a preguntar: ¿cómo? Quisiera saber cómo planea hacerlo, señorita. ¿A qué te refieres con él? ¿Cómo? ¿No termina una vez que sus cabezas son exhibidas? ¡Qué patético! Los hombros de Farnesio se torcieron debido a las palabras reprochadoras de Lápiz. Luego del día en que Lápiz había prometido que se convertiría en la madre, ella frecuentemente regañaba e insultaba a Farnesio desde entonces. Lápiz se comportaba de forma cruel, intencionalmente, al igual como había hecho el padre biológico de Farnesio, quien había pisoteado su infancia. Farnesio tenía problemas con la Lápiz que se comportaba así. Las personas son como la mala hierba. Ellos se mantendrán sin importar cuántas veces los pisoteen. Entre esas malas hierbas, los soldados contratados son los más tenaces. Los soldados no disminuirán por su cuenta solo porque las cabezas de 3 violadores hayan sido cortadas. Sin embargo, eso pasa si no implantas de antemano y con certeza el miedo en ellos. Entonces, ¿qué es lo que esta damisela? Piense en ello por su cuenta. ¿Es que acaso lo que está pegado a sus hombros no es una cabeza sino una pequeña cubeta? ¿Por qué es incapaz de pensar por su cuenta y viene a pedirme ayuda? Si realmente es la general, entonces no hay necesidad de confiar en mí o en Su Alteza. Anteriormente, usted confió en Su Alteza con el fin de comprar el miedo de los soldados, y ahora trata de adquirir el temor de los soldados al confiar en mí. Un día tendrás que devolvernos la deuda que nos has prestado a Su Alteza y a mí, y el nombre de ese precio no será nada menos que tu incompetencia. Si uno contase el número de veces que prestaste ayuda a los demás por aquí y por allá, entonces la cantidad de competencia de la que carece seguramente sería enorme. Señorita, no deseo que el infortunio de la deuda que ha apilado debido a su falta de habilidad sea pagada por la de Su Alteza. Farnesio quedó en silencio. No interferí entre esas dos. Si lo hiciere, entonces Lápiz sería avergonzada y Farnesio humillada. Me mantuve en silencio, con el fin de permitir que mis 2 vasallas argumentaran entre sí, a su manera, establecer una distancia. Tras contemplarlo por un largo periodo de tiempo, Farnesio murmuró: esta damisela se encargará personalmente de tomar la espada y decapitar a los crimen. Slap. Farnesio bajó su cabeza. La mejilla que fue golpeada se tornó roja. Lápiz habló. Responde, otra vez. No lo sé. Lady Lesuli. Esta damisela no tiene ni la más remota idea. Lápiz golpeó la mejilla de la otra parte con más fuerza que antes. Farnesio se acobardó. Se tornó más miserable como si fuese papel aluminio arrugado. No lo supo desde el principio.
A pesar de eso, dio una respuesta y esperó que fuese justamente esa respuesta. Si hubiese confesado desde el comienzo que no lo sabía, entonces no habría sido golpeado, y si hubiese mantenido la actitud de tratar de descubrir la respuesta hasta el final, entonces la ocasión de usted siendo golpeada no habría existido durante este momento. Su deshonestidad representa mezquino orgullo y su falta de esfuerzo representa su incompetencia. ¿Con qué cara una persona, la cual es mezquina e incompetente, se sienta aquí cómodamente? Váyase de inmediato. Farnesio fue echada de la habitación. En la habitación donde solo estábamos Lápiz y yo, todo quedó en silencio. Nos servimos té. Observamos la imagen del vapor blanco leche elevándose de nuestras tazas. Incluso si más té se apilara solo por su cuenta, el té permanecería transparente y no se tornaría sombrío. El té con un ligero rastro de color era más transparente que el agua clara sin ningún tipo de color. La transparencia era obvia en algo que comenzaba sin color, pero que algo tenga color, y al mismo tiempo sea tan transparente como para ver el fondo, se podría decir que era limpio y divino. Deseábamos educar a Farnesio como ese té. Lápiz y yo no consideramos el hecho de convertir a Farnesio en agua clara o dejarla ser así, con educación. Nos importaba el proceso de cortar, moler, preparar las hojas de té, y luego finalmente verter el contenido en una taza, para hacer educación. Si le confería color a nuestra hija y Lápiz la preparaba, entonces Farnesio naturalmente cargaría una fragancia y la emitiría por su cuenta. Era una artificialidad que procesaba naturaleza, y era una artificialidad que al mismo tiempo cubría la naturaleza. No tratamos a alguien que tiene su sed de autoridad castrada y desechada como un adulto, y no respetábamos a un niño que no sabía cómo manejar su autoridad. Éramos personas frías. Tras levantar la taza de té ante mí y colocarla en mis labios, el té ya estaba frío. Mientras tomábamos ese té frío, ambos nos dijimos en voz baja: ¿cómo trataría usted con los violadores, Su Alteza? H.M. El punto principal de este asunto es proveer el miedo de castigo a los soldados. El más distinto de los castigos es lo que lo hará más fuerte, y el más oscuro de los temores es lo que lo hará más poderoso. Debe ser preciso por un lado mientras da una sensación de inseguridad por el otro. Esa es la mejor solución. Lápiz asintió, una respuesta lógica. Si fuese yo, entonces habría castrado a los criminales y agujerearles el lugar donde una vez estuvieron sus bolas. Luego de eso, habría traído a un orco o goblin salvaje y hacer que los violaran por ese hueco. Con esto, quedaría claro que lo que los violadores recibirían sería una violación de vuelta, y los soldados sentirían miedo del aspecto de un hoyo siendo creado a la fuerza y de que se practique violación por ese mismo lugar. Por eso, las tropas sentirían temor del castigo hasta lo más profundo de sus cráneos. Lápiz asintió una vez más. Es reconocible. Excepto, que sería más extraordinario que le sacara los ojos y sus testículos fueran insertados en esas cuencas vacías. De esa forma, estaría incluyendo la metáfora que les advierte que no cometan un crimen mientras son cegados por la lujuria. Era una comprensión tácita. Ambos no teníamos razones para no amarnos. Comprendí que el término, una pareja hecha en el cielo, no era una exageración después de haber conocido a Lápiz. ¿Cuántos puntos asume de que la señorita resolverá esta tarea, Su Alteza? Eso me pregunto. Siento que llegará a unos 30 puntos. Usted es muy generoso. Este estaba prediciendo unos 20 puntos. Esta no comprende aún por qué usted tiene una opinión tan favorable sobre la señorita. Sea cierto que tiene talento o no, esta es incapaz de juzgarlo de esa forma. Ciertamente ella tiene un lado ignorante a su. Sonreí amargamente. Sin embargo, nuestros cálculos estaban completamente limitados al dominio de la política. El reino de las tácticas era completamente diferente. Nuestra aptitud por el arte de la guerra no era completamente inexistente o increíblemente mínima. Incluso Lápiz debió haber comprendido ligeramente, por ahora, que Farnesio era un genio en lo que a táctica se refiere. Un monstruo terrible vive en las montañas y en la tierra de los humanos. Farnesio es la espada para derrotar a ese monstruo. Los acertijos no son la especialidad de esta. ¿Un monstruo? ¿Qué tipo de persona es él para que usted se refiera a él como un monstruo, Su Alteza?
No, y me tomé el resto del té. Te equivocas. Es ella. La cabecilla del exterminio de los lores demonio dentro de 30 años. En este mundo yace una chica que contrataría a un humilde granjero portador de espada de una aldea, tala y quema, y luego procederá a enviarlo como la vanguardia de la guerra con el título de héroe. En este mundo yace una chica que aplastará a los enemigos que persisten, acabará con los enemigos que aúllan, y haría retroceder a los enemigos que huyen y los echaría a un lado. Si existe una persona cruel que no cambia el comportamiento de uno tras asesinar a los nobles o sentir simpatía luego de masacrar a sus propios súbditos, entonces también existe una emperatriz que aniquilaría a todos los lores demonio y establecería un imperio unido. Por eso, ¿sabes cómo termina este mundo? Como resultado de todos los lores demonio desapareciendo, toda la energía mágica en el mundo perderá su corriente y causará un desbordamiento, hasta que finalmente termine con el colapso del mundo. La mente maestra en ser la primera persona en abrir las puertas a un continente unificado al tiempo que también es la primera persona en destruir el mundo. Actualmente está viviendo en este mundo como una joven princesa imperial. Elizabeth A.E. von Habsburgo. Con el fin de enfrentarla, Farnesio era esencial. Si la princesa imperial poseía la espada conocida como el héroe, entonces yo poseía la espada conocida como Farnesio. Cuidadosamente saboreé el sabor del té en mi boca. Crece rápido, Farnesio. Apresúrate y madura, oh, Farnesio. Estamos viviendo con el fin de no morir. 1 hora después, la ejecución fue llevada a cabo. Farnesio había hecho un agujero en el hielo sobre el río. Los 3 culpables fueron lanzados a ese hoyo. Sin embargo, no fueron sumergidos por completo sino hasta el punto en el que el agua les llegara a sus barbillas. La señorita ordenó a las brujas rehelar el río. Los cuerpos de los criminales quedaron completamente atrapados por el agua helada con solo sus cabezas afuera. Farnesio dobló su espalda y se encontró con sus miradas. Dicen que un monstruo antiguo vive en este río. Traten de soportarlo. Los rostros de los culpables se tornaron mortalmente pálidos. Los monstruos que viven en el agua nadaron hacia los hombres. Las sombras de las bestias moviéndose debajo de la plataforma de hielo podían verse. Los criminales gritaron y se sacudieron, y al mismo tiempo de sus movimientos rigurosos, los monstruos corrieron hacia las partes inferiores de sus cuerpos y comenzaron a rasgarlos. Sálvenos, por favor. Nos disculpamos, oh, gran general. Se lo pido. Poco a poco. Debajo del agua helada, las bestias se comían la carne de los hombres en pequeñas cantidades a la vez. Los monstruos rasgaron los pies de los criminales con sus dientes, destrozaron la carne de sus cinturas, y rompieron sus pulmones. Conforme pasaba el tiempo, los gritos se debilitaron. Una inamovilidad cayó sobre los alrededores. Los miles de soldados que observaban la ejecución quedaron en silencio. Solo las cabezas de los criminales permanecieron sobre el hielo, mientras que debajo de él, un color carmesí se extendió y tiñó el agua. Farnesio bajó la vista ante la imagen de la sangre que corría bajo sus pies. Ella luego levantó las cabezas de los culpables. Ya que sus cuerpos fueron arrancados completamente de sus cabezas, estas salieron del hielo con demasiada facilidad. Farnesio examinó los rostros que están congelados con una expresión dolorosa y murmuró como una jueza que categorizara el trabajo de un pintor de tercer rango. Esto no es atractivo. La forma de sus cabezas es insatisfactoria. Farnesio lanzó las cabezas a los capitanes. Cuélguenlas. Las cabezas de los criminales fueron clavadas en estacas y mostradas en el centro de la aldea. La palabra, violadores, fue grabada en sus rostros con un cuchillo. La sangre corría por la marca del cuchillo. En mitad de la noche, el frío se tornó tan severo que las gotas de sangre se congelaron. Al día siguiente, los soldados colocaron las cabezas cortadas detrás de ellos y cruzaron la plancha de hielo. Mientras pasaban por el hielo, los soldados frecuentemente miraron bajo sus pies. Parecía que la idea de los decapitados seguía aferrada en sus mentes. Luego de ese día, no hubo más soldados que fueran en contra de la orden militar. Sin que las tropas lo supieran, Lápiz y yo hicimos una evaluación. ¿Lo ves? 30 puntos.
pues a esta le parecen 20 puntos. Farnesio solo eligió una opción en su miedo de castigo. No hubo delicadeza en el castigo y solo el temor oscuro fue llenado hasta el borde. Ya que solo fue llenado con ambigüedad, el castigo no tuvo forma, y sin forma, este era incapaz de existir por sí solo. El castigo de Farnesio no podía ir tan lejos como medida penal. Ahora, los oficiales solo le temerían a Farnesio, quien había promulgado castigo. Al igual que un niño le temía a sus padres. Sea una persona de autoridad tratando de manejar las políticas mediante el miedo, o un familiar intentando subyugar a su hijo con miedo, esos eran errores comunes que la gente cometía. No era una sorpresa que un pariente horrible también fuese una terrible persona de autoridad. Yo me burlaba de los individuos que trataban de gobernar un país apropiadamente cuando eran incapaces de manejar sus asuntos domésticos a pesar de usar el método de Confucio y Mencio. Lápiz suspiró. Su Alteza, esta está frustrada. A este paso, ella será incapaz de captar una sola cosa incluso si pasaren 5 años. ¿Qué sugieres? Esta remodelará a la señorita desde las raíces. Si ella es incapaz de comprender la lógica por su cuenta, entonces ¿no deberíamos inyectarle la razón nosotros mismos? La rutina de aprendizaje nació en este momento. Lápiz educó a Farnesio con más fuerza. En un área fuera de la vista de los soldados, Lápiz golpeó y entrenó a Farnesio. Lápiz no tenía la tendencia de elogiar a la otra parte. Sin elogios, ella enseñó a Farnesio el cómo no bajar su cabeza, cómo no titubear, cómo no distorsionar su expresión facial, cómo no doblar su espalda, y cómo no arruinar su postura. Lápiz habló calmadamente. Mira recto. Habla recto. Camina recto. Farnesio aprendió mientras era golpeada. Tras ser golpeada durante 4 días, fue cuando Farnesio fue, apenas, capaz de preparar un diálogo. Lápiz también la había enseñado a cómo darle un ángulo apropiado a su mirada, donde dirigir su avance, y donde tensar sus palabras. Finalmente, mientras estaba ante las miradas de los soldados, Farnesio dio su discurso. Conserven su coraje. No traten de cargar valientemente cada vez que sea posible. Conserven su piedad. No traten de conferir piedad a los demás cada vez que deseen. Conserven su lujuria. No traten de agarrar y violar a una chica o un muchacho cada vez que lo necesiten. El coraje que tienen cuando luchan junto a sus colegas no es valentía. La piedad que le entregan a nuestros enemigos no es benevolencia. La lujuria que liberan a sus compañeros no es deseo. Esta general superior desprecia a los soldados que actúan valientemente cuando no deben, muestran piedad cuando no deben, y violan cuando no deben. Esta general desea que su coraje, caballeros, sea usado solamente para degollar al enemigo, que su piedad sea usada solo para perdonar a sus colegas, y que su lujuria sea solamente usada para tomar a las familias del enemigo. Contengan su coraje, ahorren su piedad, conserven su lujuria, y dedíquenle su terror y temor a esta general. A cambio, todos recibirán el terror y temor de cada oponente en este mundo como tributo. Los soldados aplaudieron. Solo los soldados lo hicieron. Luego que el discurso terminó, Lápiz hizo una evaluación. 30 puntos. Esfuérzate más en ser capaz de improvisar ese nivel de discurso desde ahora. Farnesio se volvió a verme. Su rostro seguía sin emociones, y aún así, por alguna razón, un deseo de redención se podía sentir de sus ojos. Milord. Sonreí brillantemente. 10 puntos. Fue un discurso patético. Puedes mejorar. Incluso usted. Farnesio cayó sobre sus rodillas sobre la nieve. Farnesio era probablemente ignorante del hecho de que en las zonas donde ella no estaba, Lápiz y yo discutíamos los métodos educativos de la señorita durante toda la noche. Éramos una porción de una pareja excesiva, hija mía. Sea por una buena o una mala razón, Farnesio estaba experimentando un crecimiento acorde al general de un Lord Demonio. Los soldados que seguían a Farnesio se estaban convirtiendo completamente en el ejército del Lord Demonio. Lady Farnesio reinó sobre los militares como la general, yo cuidaba del ejército como el monarca, y Lápiz apoyaba a los campamentos militares como consejera. Lady Farnesio lideraba a los soldados con el terror por delante,
Yo mantenía unidos a los soldados con la benevolencia en el centro, y Lápiz colocaba cómodos a los soldados con diligencia al final. Ese era nuestro estado de asuntos. No había brecha entre nosotros tres. Ganábamos méritos del otro respectivamente y nos uníamos firmemente como los caracteres. La orden estrategia personal administración logística respiraba junta como un solo cuerpo. Entre esos, si fuésemos a hablar de Lápiz, quien se encargaba de la orden logística, ella probablemente estaba siguiendo en la parte más al fondo de nuestra marcha mientras lideraba los suministros. El final de nuestro ejército, no había solo vagones, sino traficantes, rufianes y prostitutas arrastrándose. Era el trabajo de Lápiz supervisar y gestionar los derechos de esas personas. Ella no tenía corazón. La amante que era sangre fría para mí, y cruel para Farnesio era el tipo de persona que era Lápiz Lazuli. No había oportunidad de que ese tipo de Lápiz se encargara generosamente de los traficantes. Para cuando Farnesio había ejecutado 2 soldados, Lápiz ya había decapitado 20 traficantes. Lápiz no perdonaba a la gente que perturbaba el área de comercio. Ella espantosamente castigaba a cualquiera que cometiese el acto de estafar a los soldados. Lápiz determinaba la severidad del castigo por el crimen cometido, y llevaba a cabo la acción penal el mismo día que se decidía el veredicto. Los fallos de Lápiz siempre eran cortos. Degollarte. Desmembrarte. Abrirte el estómago y mostrar tus órganos internos. Enterrarlo. Los veredictos eran fáciles de comprender y no daban espacio para malinterpretarlos. La terrible verdad era que el método de castigo era simplemente la ejecución. La ejecución por decapitación estaba, de alguna forma, en el lado más despiadado. La rueda era la segunda mejor opción luego de la decapitación. Esa ligera pizca de dignidad propia era, al menos, mantenida hasta este punto. Al menos podrías ver al cadáver y decir, ah, este era un goblin, o, ya veo, este era un orco, tras identificar la forma de su cuerpo. Sin embargo, sea desollar vivos a los clientes que trataban a sus prostitutas como esclavas y robaban su pago, o arrancarles los órganos internos a los traficantes como un montón de fideos para obtener injustamente un beneficio de los soldados que carecen de mentalidad, no tenía ningún tipo de dignidad. Solo había vísceras color rojo sangre. Lápiz era despiadada. Si había un solo error en el directorio, entonces alguien, sin duda alguna, moriría ese día. Incluso si los números igualaban la lista, como una persona cuyo trabajo anterior fue el de comerciante, ella notó el engaño y ciertamente lograba matar a un responsable. Era imposible tomarle el pelo a Lápiz, quien solía ser una campesina que había llegado a ser una ejecutiva en la firma Keoncusca. Ya que los soldados en el frente le tenían miedo a la general Farnesio, y los encargados de los suministros en la retaguardia estaban atemorizados por los castigos de Lápiz, ambas fuerzas su frontal y trasera, estaban tranquilas. Las voces de la gente que ignoraba a Lady Farnesio al declarar que ella solo era una ramera humana, desaparecieron. Y las palabras de desprecio que ofendían a Lápiz al llamarla una vulgar campesina mestiza también se desvanecieron. Todo lo que yo tenía que hacer era quedarme ahí, sin hacer nada. Incluso si yo me volvía un desastre, la marcha de mi ejército progresaba sin problemas. Mientras nuestro viaje continuó por una semana, los capitanes exclamaron sorprendidos que era la primera vez en sus vidas que experimentaban una marcha tan sencilla. Normalmente, un ejército perdería energía mientras más lejos avanzara y su objetivo se debilitaría, pero el ejército de Su Alteza reunía fuerza a medida que avanzábamos y nuestra meta se hacía más clara, por lo que ellos fueron capaces de comprender lo que el término gracia real realmente significaba debido a esto. Eso es lo que los capitanes declaraban. Yo, quien realmente estaba muy cómodo sin hacer nada, asentí en respuesta. Todo lo que tuve que hacer fue darles sus pagas a tiempo, ocasionalmente castigar a los que malversaban el dinero, y los soldados gritarían, ¡hurra por su majestad el Lord Demonio! Farnesio y Lápiz eran las que hacían el trabajo duro, pero yo monopolizaba todos los elogios. Preferencialmente, este método era el método de ganar en la vida. Bonjour. Y así, una semana pasó. Un campo abierto se esparció ante nosotros. Con un clang clang, el sonido de un río congelado siendo roto resonó. Los soldados estaban sujetando herramientas y clavándolas en el hielo. Pasados los hombres,
Una cantidad interminable de tiendas fueron alineadas. La corriente fluyó a cierta distancia antes de que nuestra visión fuese bloqueada por las tiendas. Continuó fluyendo un rato en su estado oculto y salió en un lugar inusual en algún otro lugar para continuar fluyendo. En cada punto que el río salía, 10 goblins fueron atados y aplastados en el hielo. El escenario se extendió todo el camino hasta el horizonte. Farnesio examinó el horizonte con sus ojos. Aproximadamente un ejército masivo de 60.000. La piel azul oscuro de los orcos, la piel verde y arrugada de los goblins, y la rústica piel grisácea de los troles colmaron el campamento militar. Estaba abarrotada con color. Todo tipo de cosas misceláneas estaban mezcladas y retorciéndose como un nido de hormigas. Esos tipos habían establecido su propio mundo ahí. Era un mundo en el que yo realmente no quería entrar. Deseé declinar decentemente. Yo era demasiado joven para aceptar algo que estaba siendo atestado, cargado, y retorciéndose hermosamente. ¿Realmente son 60.000? Esos goblins de allí no llevan atuendos, por lo que probablemente son sirvientes y no una tropa. ¿Eso es preocupante? ¿Qué le preocupa, milord? Ya que ellos han mezclado libremente a los soldados que luchan con los sirvientes que sirven, no hay posibilidad de que su disciplina militar sea severa. Temo que el número de soldados pueda parecer mucho, pero, en realidad, su valor no se igualaría a su cantidad. Mientras miraba la alineación de las fuerzas aliadas del Lord Demonio, la cual se había reunido aquí para suprimir a los humanos, Farnesio habló. Parecía que estaba siendo abrumada por el número de tiendas que cubría el campo. ¿Pero no le parece un gran espectáculo? Bastante. Asentí. Esta vista magnificente es ciertamente inmensa. 12º día del segundo mes. Llegamos al campo prometido. El guardián del norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 15.015, mes 2, día 12. Pauls. Un rumor de que el fin se acerca ha estado esparciéndose. Dicen que los lores demonio van a llegar mientras dirigen la muerte negra hacia nosotros. Ese es un rumor falso, completamente falso. La santa del imperio tosió sangre y cayó inconscientes. La santa clamaba que había presenciado el fin del mundo en sus sueños. Los soldados se reunieron en dos y susurraron entre ellos que la santa había sido poseída por algún espíritu maligno. El miedo en los rostros de los soldados era aparente. Humo negro se tragará las montañas. Se tragará a todo el imperio y, al final, consumirá a todo el continente. Las nubes grises no tendrán límites o fronteras, y por eso, el invierno continuará sin límites ni fronteras. Congelado en este invierno continuo. Todo se congelará. El humo negro no se aclarará. Lo negro será. Hablando hasta ese punto, la santa vomitó sangre. La sangre era pegajosa debido al contenido que estaba mezclado con su sangre. La razón por la que fui capaz de detallar este incidente con tanta confianza fue porque yo estuve allí personalmente para escuchar la profecía la noche anterior. Como yo era el comandante a cargo de la región norteña, participé en la conferencia de los miembros de mayor liderazgo del gobierno. Recibimos información de que las fuerzas aliadas de los lores demonio pronto nos invadirían. Teníamos que prepararnos contra la invasión. No fui el único que tomaría parte en la reunión estratégica, sino también figuras de autoridad como Su Alteza el Príncipe de la Corona y Su Alteza la Princesa Imperial. Añadido a eso, la Santa también estaba presente. En esa ubicación, la Santa fue poseída por un espíritu. Lo negro irá, lo negro irá, lo negro irá. La Santa tosió sangre. Vomitó constantemente. Sus ojos dieron vueltas hasta la parte posterior de su cabeza, revelando sus tonos blancos. Había montones de sus intestinos mezclados en su sangre. La santa convulsionó. Debido a eso, llamamos urgentemente a los clérigos y la sanaron. La princesa imperial hizo una petición. Este incidente es confidencial. Solo nosotros debemos saber de esto. No divulguen esta información allí afuera. Si los soldados escuchasen de la profecía de la santa, entonces comenzarán a temblar, lo que significa que no podemos permitir nuestra moral caiga en esta situación donde los lores demonio piensan invadirnos. Sin importar el costo, midan sus palabras.
Yo estaba de acuerdo. El príncipe de la corona, mientras era consumido por el miedo, asintió también. Con eso, se suponía que el caso estaría cerrado, pero, por alguna razón, no había pasado ni un solo día y ya la profecía se había filtrado. A todo el frente, a todo. Desde los oficiales veteranos hasta los nuevos reclutas, todos sabían la noticia de que la santa había vomitado sangre negra la noche anterior. Incluso los traficantes al final del campamento militar se sabía todo el contenido de la profecía. La gente susurraba que era una premonición ominosa. Durante toda la noche, deambulé a través de la multitud y regañé a los capitanes. No había nada más terrible que un rumor salvaje. Nada más horrible que el sonido de las palabras. Ya que los soldados perdían y dañaban sus vidas sin esfuerzo, ellos sentían miedo y pavor con mucha facilidad. Ese es el núcleo de un soldado. Ya que yo había vivido por más de 60 años, había visto muchas ocasiones en las que un ejército se desplomaba debido a un rumor sin base. No había nada que asegurara que eso no sucediera también esta vez. Deseaba rechazar ser derrotado antes de involucrarme con las fuerzas aliadas de los Lores Demonio. Las medidas probablemente deberían ser discutidas de inmediato. Sobre todo eso, yo no podía fallas hasta que yo lograse vengarme por la humillación que sufrí el otoño pasado. Su Alteza, Princesa Imperial, estoy aquí esta mañana para pagar mis respetos. Entra. La princesa imperial pasaba su tiempo encerrada por una tienda blanca. A ella le disgustaba estar bajo un techo para dormir. La princesa imperial declaró que si las tropas estaban quedando estancadas por la lluvia y la nieve, y si uno era incapaz de prevenir la caída de esa lluvia y esa nieve, entonces no se podría evitar. Los soldados mantenían a esa princesa imperial en alta estima, y se preocupaba por su salud mucho más cuando llovía y nevaba. Claro, la acción de la princesa imperial probablemente era un esquema político, pero la mayoría de los nobles eran incapaces de llevar a cabo apropiadamente siquiera este simple esquema. Separando la habilidad de la princesa imperial, yo respetaba su habilidad empujando la tela blanca a un lado. Quedé sorprendido por la vista de la princesa imperial. Y la escena era completamente inesperada. Dentro de la tienda, una gran mesa estaba ubicada. Esto estaba bien. Era una escena normal. Pero si había el cadáver de un reptil acostado sobre la mesa, y además de eso, si la princesa imperial estaba personalmente sujetando un cuchillo y cortando al reptil, entonces el escenario estaba a miles de kilómetros de ser normal. Que el margrave venga a par sus respetos, se me hace una rara ocasión. En la princesa imperial silenciosamente removía la piel del reptil. Ella no me miró ni una vez. ¿No te disgusto? En lo absoluto, Majestad. Este general siempre la ha respetado. No es una mentira. No una mentira. Sin embargo, tampoco me admiras. ¿Cierto? Me respetas. Sin embargo, en ocasiones, la palabra, respeto, no es más que una forma ligeramente más prudente y afable de pronunciar la palabra, desprecio. Las palabras son triviales. Tac. La princesa imperial desnudó un trozo de madera aromática y la distribuyó en un quemador de incienso de latón. El latón, calentado por fuego de carbón, lentamente encendió los trozos de madera. La olorosa madera ardió. Mientras el humo se formaba, la fragancia se propagó. El aroma cubrió el olor de la sangre del reptil. Mientras ocultaba el olor de la sangre, el humo perfumado se elevaba densamente. La fragancia se filtró todo el camino hasta mis vísceras. Tuc. La princesa imperial desollaba al reptil dentro del humo. La princesa imperial peló la piel al cortar la capa exterior del músculo y clavarla en la capa interior del mismo. El límite de las capas interior y exterior era claramente visibles para la princesa. Sin darme cuenta quedé asombrado ante el movimiento hábil de la mano que era capaz de establecer un borde en la carne y marcar ese límite de forma tan natural como si fuese una carnicera profesional. No podía imaginar cuándo y dónde esta dama, quien había nacido en linaje más alto del mundo, había aprendido cómo desollar a un reptil. La princesa imperial, quien parecía el lugar separado en el cual ella había nacido y se había criado, era difícil de manejar. ¿No crees que la mayoría de las conversaciones que hemos compartido pueden ser condensadas en términos más simples? Me agradas. Te odio.
La mente de una persona puede ser lista desde allí, pero son incapaces de llegar a esta ubicación al final. Aunque la gente puede referirse a esto como el camino o curso de la vida, honestamente lo llamo una pérdida de tiempo. Sir Rosenberg. No nos hagamos perder el tiempo. ¿Por qué vino a verme a pesar de la animosidad que tiene hacia mí? Dígame la razón por la que tengo que escuchar las palabras de un hombre que no me admira, mientras aún es mediodía. ¿Era una amenaza? ¿O hablaba en serio? Fui incapaz de descubrir las emociones de la otra parte. No había expresiones en su rostro. Parecía como si ella estuviese totalmente concentrada en la tarea de desollar al reptil. Aunque la princesa imperial estaba afuera, se sentía como si ella aún residiese dentro del palacio. Incluso se sentía como si ella fuese el palacio. Si la cantidad de nobles que ella había eliminado no alcanzaban la docena, entonces yo, en este punto, pude haber sido traicionado por su apariencia exterior. Majestad. Usted no puede ganar automáticamente la admiración de la nobleza. Oh, querido. No deseo tu admiración. La princesa imperial derramó sus sentimientos y rió. Era el sonido de una risa sin temperatura. Simplemente estaba preguntando qué significado tienen tus respetos. La palabra respeto tiene 5 significados distintos y 10 variaciones de tono. Por eso es que no he confiado en las palabras. Lo que demando de ti no son tus palabras, sino las acciones. Acciones distintas, evidentes, articuladas. Claro, no le escucharías incluso si te lo ordeno. Eres un hombre terco, después de todo. Habla. Información de que Lord Demonio Paimon, Lord Demonio Marvas y Lord Demonio Barbatos, como individuos clave, están clamando que un ejército ha llegado. Aunque toda la fuerza militar es incierta, queda claro que tienen más de 50.000 pero menos de 70.000. Parece que no es tan temible como lo había imaginado. No tienen a Baal y mucho menos a Agars. Barbatos es ignorante, Marvas indeciso, y Paimon es... Bueno, Paimon. Majestad, realmente está subestimando a las fuerzas enemigas. No es eso. En ese momento, la princesa imperial me miró por primera vez. Mi mente se sintió innecesariamente inquieta debido a sus ojos púrpura, los cuales parecían poder atravesar la psique de una persona. No. Querido, por los dioses. Eso no es así. ¿Por qué yo subestimaría a las fuerzas enemigas? Nunca en mi vida he devaluado a alguien. Ah, sí. Claro. Esa es la razón por la que estás vivo. ¿Qué otra prueba quieres? Eres un hombre talentoso que es esencial para nuestro imperio. La casa de Rosenberg ha sido leal a la familia imperial durante los últimos 500 años. Y nos han protegido de las invasiones de los lores demonio que vienen de las montañas negras por 1000 años. Eres un individuo competente, George. Te respeto. Si quizá no te respetase, entonces, algo como un comandante a cargo de las tropas no podría no existir, ¿o me equivoco? Esto es lo que significa mostrar el propósito propio mediante las acciones. Es distinto, evidente y articulado. George, a veces me pregunto cuán sorprendente sería si las personas vivieran sin usar siquiera las palabras. Rip. El músculo fue rasgado. La princesa imperial clavó el cuchillo en la región del cuello del reptil. El cuello era más sensible que cualquier otra área del cuerpo del reptil. Una vez que la princesa imperial movió el cuchillo, el cuero en el cuello fue arrancado con facilidad. Es una fortuna que esa situación no sea la actual. Tranquilízate y continúa. Mis oídos están preparados para escuchar con cortesía. Si los lores demonio van a invadir, entonces deberían elegir uno de los 3 caminos. El primero es el pasaje en las montañas, un pasaje que conduce al reino de Teutón. Ese no tiene relación con nosotros. El segundo camino es a través de las llanuras. El camino hacia el reino de Polonia-Lituania. Ciertamente, ese tampoco tiene nada que ver con nuestro imperio. Por el bien de las diosas, tenemos que orarles a los dioses que influencien a los ejércitos de los lores demonio a ir hacia las montañas o llanuras. Seremos capaces de contener nuestros alientos mientras ellos van a la guerra, después de todo. Majestad. Fruncí el ceño. No podía soportar ese tipo de respuesta. 1000 disculpas,
pero si este general tiene razón, ellos son los mismos humanos que nosotros. Y no hay otros animales que puedan matar a los humanos de forma tan eficiente como los mismos humanos. Sir Rosenberg, deje de intentar actuar tan refinado. La princesa imperial sonrió tímidamente. ¿Exactamente cuántos aldeanos han sido quemados hasta la muerte en las montañas este invierno? ¿100? ¿200? Cerré mi boca. ¿O fueron 300? He escuchado que el número ha sobrepasado los 1000 sin esfuerzo alguno, y si mi memoria no me falla, esos aldeanos también fueron tan humanos como nosotros. ¿Qué fue lo que hizo nuestro gran Sir Rosenberg mientras miles de aldeanos eran masacrados como humanos? Solo observó. Eso y nada más. No considera la palabra observó como un sinónimo del término vigilar incendios, sino que lo expresa de una forma más elegante. Guardián del Norte, uno de los 4 margraves, el supervisor de las fortalezas blanco y negro, Sir von Rosenberg. Miré el ojo del reptil. Ya que mi cabeza estaba baja, no pude encontrarme con la mirada de la princesa imperial. En lugar de eso, traté de mirar a la bestia, al menos. La princesa imperial dejó que las palabras fluyeran. Parece que me he burlado fuertemente de ti. Me disculpo. Me disculpo por el simple hecho de no sentirme particularmente apenada. Sigue manteniendo eso en mente. Lo haré. Bien. Rip, la princesa imperial, agarró la piel de la espalda del reptil y la rasgó. El cuero salió al instante. La piel suavemente pelada siguió la línea que ella había lacerado antes. Una vez que el cuero se había ido, una carne interna de color rosa claro fue revelada. El color de la carne del lagarto era modesta y ligera. No te preocupes tanto con el pasaje en las montañas o el camino de las llanuras. Todo lo que tenemos que hacer es defender el camino que lleva al imperio. ¿Requieres la ayuda de la familia imperial? El norte no requiere ayuda de nadie, respondí con la mayor claridad posible. Pero expresaré mi gratitud a la oferta de ayuda, Majestad. Oh, querido, parece que él se ha molestado por mi acoso. Solo es tu culpa si un hombre perfectamente maduro como tú fuese a perder la compostura ante esta lamentable chica. Acepta obedientemente mis refuerzos.